Esto debe de llevar a un más profundo. No nos quedemos en Denise Dresser. Hablemos de todos los personajes que han estado impulsando esta narrativa de que López Obrador es un dictador. ¿Qué hacen los dictadores para llegar al poder? Pues dar un golpe de Estado, o al menos muchos así llegan al poder. Y me llama mucho la atención que Denise Dresser, en su explicación a través de los micrófonos de Carmen Aristegui, se refiere a Augusto Pinochet, a un golpe de Estado, y no se acuerde del golpe de Estado más reciente, como el que dio Yanín Áñez en Bolivia contra Evo Morales. ¿O será que Denise Dresser es de las que piensa que no hubo golpe de Estado en Bolivia? Solo como ejemplo. Pero creo que Denise Dresser debería de leer a otros analistas, otras opiniones, para darse cuenta del tamaño de su pifia y de su resbalón. Por ejemplo, mire, podemos o no estar de acuerdo con Jorge Cepeda Patterson en muchas de sus opiniones, pero creo que la opinión de Jorge Cepeda Patterson es honesta y transparente. Puedo no estar de acuerdo con esto que le voy a leer en su totalidad, pero abre el debate. Lo de Denise Dresser es verdaderamente escupirle al debate, envenenar el debate. Mire lo que escribe en Milenio Jorge Cepeda Patterson, y de hecho el presidente reconoce a algunos articulistas de Milenio. Ahí también publica don Epigmenio Ibarra. Dice Jorge Cepeda Patterson: no contaban con mi astucia, el decreto de López Obrador. No es un recurso elegante el que ha elegido el presidente López Obrador para impedir que los jueces le detengan las grandes obras de su administración con objeciones de impacto ambiental o aduciendo violación de presuntos derechos de terceros. Al clasificarlas como proyectos de seguridad nacional, el presidente exentó a estas obras de la normatividad exigida en materia de transparencia y de muchas otras obligaciones administrativas. El recurso publicado en el Diario Oficial el lunes inmediatamente fue acusado de arbitrario y autoritario, una medida que se dijo equivale a dar un golpe de Estado para colocar al gobierno por encima de la ley. En lo personal, creo que la medida del gobierno es desaseada, pero las estridentes acusaciones habría que enmarcarlas en el ambiente polarizado y en una lectura superficial de la coyuntura. En realidad, López Obrador está tratando de ganar tiempo. En la revisión de su calendario le queda claro que la cuenta regresiva ya no acepta más amparos o litigios que puedan paralizar las obras públicas, entre ellas las más cercanas a su corazón. Desde luego se trata de un acuerdo muy heterodoxo jurídicamente. Todo esto debió haberse realizado mediante reformas a las leyes y a la Constitución, no a través de un acuerdo administrativo, pero se ve que el tiempo apremia y por eso el presidente y su gabinete escogieron esta vía para actuar. Desde luego, consecuencias jurídicas, ha dicho el abogado Jaime Cárdenas, cercano al obradorismo. Muy probablemente, como han mencionado muchos abogados, el acuerdo del presidente será impugnado y eventualmente la Suprema Corte u otras instancias judiciales lo tiren abajo, pero lo importante para la 4T es que habrá garantizado el tiempo necesario para la terminación de las obras, lo que en corrillos jurídicos conocen como huizachear. En plata pura se trata de una artimaña legaloide y sin duda poco conveniente para las mejores prácticas democráticas, pero la presidencia lo estaría visualizando como un recurso temporal para conjurar la estrategia, también legaloide, de sus rivales para detenerlo. Porque no podemos ser ingenuos. La oposición ha hecho explícita su intención de parar reformas y obras sustantivas de la 4T mediante una campaña orquestada de amparos de distinta índole que pasan por la utilización de argumentos ambientalistas, jurídicos sobre los contratos y licitaciones de derechos humanos de terceros presuntamente afectados, etcétera. En ocasiones recurriendo, fíjese nada más lo que escribe Jorge Cepeda Patterson, y me parece importantísimo que lo abordemos. En ocasiones recurriendo a estas figuras jurídicas con razón, en otras simplemente como recurso político. Desde luego están en su derecho de utilizar la ley para impulsar sus intereses políticos, y en efecto es una acción que ha llevado a jueces con oídos empáticos o simplemente acatando la ley a entregar dictámenes que paralizan o retrasan distintas acciones del gobierno federal. El presidente cree que la estrategia de sus enemigos podría detener proyectos sociales que tienen el potencial de detonar regiones antes abandonadas y propiciar la prosperidad de millones de personas. Puede tener razón o no,
pero él está convencido de ello. En ese sentido y frente a las argucias legales de sus adversarios políticos, él recurre a una argucia legal. Pero ojo, ninguno está violentando la ley. Ambos están utilizando lo que creen son sus facultades legales disponibles. Los adversarios del régimen para detener acciones de un gobierno que no coincide con su proyecto de país. El presidente para garantizar que las acciones de ellos no obstaculicen las obras destinadas a propiciar un cambio social. En el proceso están lastimando un andamiaje que en teoría debía operar exclusivamente para el beneficio de la sociedad. Pese a la mutua descalificación del campo contrario, habría que insistir en que ambas partes han operado en el marco de la legalidad. Ni la oposición ha parado las obras de manera ilegal y arbitraria, mediante boicots o incluso toma de instalaciones, ni el gobierno ha desconocido los amparos o pasado por encima de las decisiones de los jueces. Ya la Suprema Corte dirá si el acuerdo presidencial es congruente constitucionalmente o no, de la misma manera que ha reconocido o rechazado amparos y recursos legales de la oposición. Ahora bien, que no sea ilegal no significa que sea sano. Va a contrapelo de la construcción de una sociedad más democrática y participativa. El presidente puede tener sus razones originadas en su deseo de mejorar la condición de los pobres, pero en caso de que tales medidas prevalezcan, dañarían una realidad en la que también viven los pobres. Tiene razón Andrés Manuel López Obrador cuando advierte que hay falsos activistas del medio ambiente, que en realidad son adversarios políticos intentando detener el Tren Maya. Pero eso no significa que toda objeción ambientalista tenga un proceso. Con el llamado dictamen, que no es dictamen sino un acuerdo dirigido a la administración pública, el presidente en efecto neutraliza el uso malicioso o perverso de amparos y objeciones de terceros, pero al mismo tiempo está cancelando el uso legítimo o virtuoso que tiene la sociedad para defenderse de la opacidad, de la corrupción, de los abusos de la autoridad y los excesos sobre el medio ambiente. El argumento de Andrés Manuel López Obrador de que esos riesgos no existen porque en su gobierno ya no hay corrupción o se respeta la naturaleza son poco consistentes ante evidencias de que eso no es así, o al menos no en todos los casos. Desde la perspectiva de una izquierda crítica, habría que sopesar las ventajas y desventajas de una medida que en lo inmediato favorece el avance de proyectos por el bien común, asumiendo que todas estas obras abonan a esa meta. Pero en lo inmediato, expropian facultades de la sociedad para participar en los asuntos públicos, haciéndolos exclusivos de la clase política, así sea una que pretende gobernar en nombre del pueblo. Lo que no ayudaría es dejarse llevar por una campaña crítica en defensa de instituciones que también deben ser revisadas porque hay que reconocerlo, en muchos casos están siendo utilizadas políticamente por adversarios del régimen. Pero, por otro lado, es absurdo acusar, como lo hace el gobierno, a todas estas instituciones de ser un instrumento de la reacción. Oposición y gobierno están actuando a partir de sus atribuciones legales, a reserva de lo que digan los tribunales, lo cual no quiere decir que éticamente sean correctas sus acciones. Pero mientras ninguno de los actores políticos pase por encima de las decisiones de jueces y ministros, hablar de un golpe de Estado o de medidas dictatoriales o fascistas resulta también un acto político. Más que en un dictador, me hace pensar en el personaje que solía decir, no contaban con mi astucia, dice Jorge Cepeda Patterson. Y antes de ir con el maestro Ricardo Sevilla, Toño, no sé si quieras comentar acerca de esta columna que me parece muy balanceada, ya me dará su opinión el maestro Ricardo Sevilla, pero me parece muy prudente de Jorge Cepeda Patterson poner en la balanza diferentes puntos y no dejarse llevar por estos tortijones de golpe de Estado, fascista, dictador, lo que le quita autoridad moral, lo que le quita incluso credibilidad al discurso de esta oposición moralmente derrotada, Toño. Y es que, a ver, Vicente, se quiere ver muchas veces a Jorge Cepeda Patterson como alguien cercano al régimen, ¿no? Como alguien cercano al gobierno del presidente López Obrador. El mismo presidente ha dicho, es que hay ciertos columnistas que no nos atacan tanto como Jorge Cepeda Patterson. Sin embargo, ahí lo estás mencionando, ¿no? Es esa imparcialidad que lo define, una imparcialidad en la que también hay ideologías, ¿eh? En la que también hay subjetividad. Estos comentarios que hace Jorge Cepeda Patterson son desde la subjetividad. Yo de verdad quiero que nos demos cuenta de eso y acabamos con ese paradigma erróneo de que supuestamente los periodistas tenemos que ser muy objetivos, porque no es así. Si estamos dando un análisis o estamos escribiendo un editorial, una columna como esta de Jorge Cepeda Patterson, nuestro comentario es muy subjetivo. Ahora bien, creo
que no es para nada Jorge Cepeda Patterson de o en contra, está a favor o en contra del gobierno del presidente López Obrador. Está actuando como todo un periodista y como bien lo has mencionado, pues tiene un análisis, vamos, subjetivo, pero imparcial del hecho. Y eso es lo que uno esperaría en todo caso de la oposición en México. Creo que estos planteamientos en los que dice Cepeda Patterson que pues él en ningún momento cree que sea una de las mejores medidas este acuerdo para establecer como de seguridad nacional las obras de infraestructura. Dice que pues le parece que es una medida desaseada. Y aparte dice, bueno, pero no significa que tampoco sea un golpe de Estado. Me parece que son estridentes las acusaciones que hay. Se habla del ambiente polarizado que ellos mismos están implantando. Creo que ahí está haciendo el análisis absolutamente necesario. Es más, la crítica necesaria, esa crítica que tanto necesitamos los mexicanos. ¿Por qué no le creen a Pedro Ferriz Hijar? ¿Por qué no le creen a Denise Dresser? ¿Por qué no le creen a Brosito, a su gran amigo Víctor Trujillo Brosito? ¿Por qué ya nadie le cree a los montajes, el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola? Bueno, pues porque sus discursos, sus críticas son muy burdas. Están en la calle de la amargura. Son tonterías. Están basadas, Vicente y público consentidor, en las pendejadas que vemos constantemente en el Senado con pseudo senadores como Julen Rementería, como Kenia López Rabadán, como Xochitl Gálvez, o en la Cámara de Diputados con un Jorge Triana. Son tan burdos como lo que vimos, vamos, esto no fue su culpa, es algo escatológico, pero son tan burdos como no apagar el celular mientras están en una sesión y tenerlos que aventarnos cómo van al baño, perdón que sea escatológico, y se limpian. Esa es la oposición. Podrían Diputada atacar al Mónica presidente, Fernández Cesa. podrían cuestionar al presidente de una forma responsable y con algo que tuviera algún tipo de fruto. Pero no. Todos están sentados en el mismo lugar que Federico Doring, Vicente. Esa es la realidad. Y por eso la gente no los quiere, por eso la gente los manda a la chingada. Por eso la gente hoy está exhibiendo a Denise Dresser, por muy académica que sea, como una verdadera ignorante. Así es, y Denise Dresser, en lugar de disculparse, vuelve a atacar al presidente. Mi querido Toño, déjame